en la mayor crisis de su gobierno, sorprende la casi nula visibilidad de su presidente. Los acontecimientos en Venezuela se desarrollan vertiginosamente con un horizonte bastante incierto para el futuro del presidente Nicolás Maduro. En medio de un escenario de consecuencias tan imprevisibles, hay un hecho que crea más confusión: la ausencia visible del presidente Nicolás Maduro. ¿Y dónde está? Es la pregunta que más se hacen sus propios seguidores. Al principio se le dio un margen de tiempo por la hora en que Juan Guaidó, flanqueado por militares uniformados y activos, y el recién liberado Leopoldo López anunciaron desde el fuerte militar de La Carlota que el principio del fin del régimen había llegado. Fue antes de las 5 de la mañana. Luego, en la medida en la que el país se levantaba entre una población con poca información, muchas madres llevaban a sus niños al colegio. Por ejemplo, apareció Diosdado Cabello para anunciar que el intento de derrocamiento del presidente había fracasado estruendosamente. Están completamente derrotados los golpistas. Sin embargo, Cabello envió dos mensajes inquietantes. En primer lugar, pidió a sus leales ir hasta La Carlota, pero acto seguido los invitó a proteger el Palacio de Miraflores. Además, hizo una petición intimidante: que los colectivos chavistas, fuerzas paramilitares, estuvieran prestos a defender la revolución. Luego, en diálogo con el canal Caracol, el canciller Jorge Arreaza envió un parte de tranquilidad con: el país está en absoluta calma. El país está en total normalidad, salvo una urbanización de clase media alta de nombre Altamira, en Caracas, que ha sido el foco de las manifestaciones opositoras desde el año 2002. Y de añadido que el presidente Maduro estaba dando personalmente las instrucciones para volver a la normalidad. Pero, ¿dónde está? Se le insistió: en el comando de operaciones, respondió sin precisar dónde. Después Maduro escribió un escueto mensaje en su cuenta de Twitter: nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las redes y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. Y mientras el ministro de Defensa Venezuela, Vladimir Padrino, aseguraba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, usará las armas en caso de ser necesario para frenar el levantamiento que encabeza el líder opositor Juan Guaidó, en las calles se vivía un estado de incertidumbre. Las redes sociales eran censuradas. En el voz a voz la pregunta que gravitaba era: ¿y dónde está Maduro?